Hola amigos, soy Susi Longa. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, la violencia. Para hablar del tema me acompaña Edith Ruiz, directora del Departamento de Ministerios de la Mujer y de Niños y Adolescentes de la Iglesia Adventista en la División Interamericana. Edith, qué gusto compartir contigo este espacio. ¿Cómo estás? Hola Susi, ¿qué tal? También es un gusto para mí acompañarte en este espacio que se ha provisto para hablar de un tema muy importante y agradezco la invitación en esta ocasión y un saludo para todos. La Iglesia reconoce que la violencia afecta a los niños y las mujeres dentro de la Iglesia y la comunidad. Comencemos por definir violencia. Así es, Susi, has dado una introducción sumamente importante. Y si queremos introducirnos hablando de la violencia, necesariamente tendremos que decir que la violencia son actos, son acciones, son conductas y amenazas que se dan de manera intencional, se dan de manera consciente y tienen como fin dañar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel sexual y en muchos casos también en nivel espiritual. Y estos son atentados contra grupos vulnerables especialmente. Y cuando hablamos de esto es hablar de mujeres, obviamente, de niños y en muchos casos también lo podemos mencionar con hombres. Vemos que en la sociedad va en aumento la cifra de números de abusos. ¿De qué manera se está evidenciando este problema en la comunidad adventista? Sí, Susi, mira, este tema no es nuevo. Debemos mencionar que es una problemática antigua. Sin embargo, en nuestros tiempos y a raíz de esta situación que nos ha permeado como sociedad, y hablo del punto o del tema de todo lo que ha sido el COVID en este tiempo, las estadísticas y los datos nos muestran que ha habido un serio incremento en relación a lo que tiene que ver con lo que es abusos, maltratos y por lógica, violencia. Y si tú me preguntas algunas evidencias, podemos mencionar algunas evidencias que son tangibles, sobre todo en los hogares. En las mujeres, el incremento en la depresión ha sido un punto focal, porque cuando existen estos índices de violencia, la mujer, que en términos generales las estadísticas nos dicen que son el alto índice en relación al grupo vulnerable de ser violentadas, entonces empieza la depresión. Y esto conlleva a otras situaciones. También podemos mencionar que hay un mayor índice en los divorcios, y eso también está estadístico. Pero un punto importante que podemos resaltar, y a quienes nos ven y nos escuchan es importante mencionar que se han visto los hogares más disfuncionales. Aquellos hogares donde estaba papá, mamá o abuelos o tíos, hijos, chicos, se vuelven disfuncionales. Y cuando hablamos de hogares disfuncionales tenemos que mencionar que estamos hablando de pautas insanas, donde antes había situaciones de convivio armonioso, ya no lo hay. Pautas insanas en las relaciones, en cómo te hablo, en qué me dices, en cómo me respondes, y en todas estas situaciones podemos ver que hay un deterioro, sobre todo en la salud mental. Y es aquí donde cobra una fuerte importancia la violencia, porque viene a acarrear hasta que llega a un punto de tal deterioro que se dan estas situaciones donde podemos ver la salud mental de los integrantes de la familia totalmente deteriorada. Tristemente estamos viendo todos estos estragos de la pandemia. Definitivo, Susi, definitivo. El sábado 28 de agosto, sí, como adventistas, reafirmamos nuestro apoyo a la campaña de sensibilización mundial End It Now, no te calles. Cada año se aborda un tema en específico. ¿Cuál es el énfasis este año?
Así es, Susi. Cada año tenemos como Iglesia Adventista y de una manera puntual en el Departamento de Ministerio de la Mujer abordar, atender un mes específico, un día específico para hablar sobre la no violencia que está determinado en el eslogan Ending Now, basta ya, no más. Y para este año el énfasis está precisamente en lo que acabamos de mencionar y el título es Paz en el hogar. Imagínate qué importante es esto. Hablar de paz en el hogar involucra no violencia y por tal motivo este año en todas nuestras iglesias y en todos los lugares donde podamos tener el acceso para hablar a otros públicos, enfatizaremos la paz en el hogar. ¿Por qué, Susi? Porque es en el hogar donde nacen, donde se filtran, donde está la raíz de la violencia. Todos sabemos que la sociedad está formada por familias. Así que, ¿de dónde surge esto? Es en el hogar. Paz en el hogar para este año. Y adjunto a este tema, estamos poniendo uno muy importante, Susi, que es la pornografía. Y ustedes podrán mencionar qué tiene que ver la pornografía con la violencia. Pues tiene que ver mucho. Y por tal motivo, estos dos puntos, estos dos temas, serán enfatizados este año en el programa Ending Now, no al abuso, paz en el hogar y la violencia en relación a cómo está ligada la pornografía. Cuando las parejas, alguno de los cónyuges incurren en alguna situación de pornografía, que no es el punto ahora, Susi, pero esto conlleva a situaciones muy diversas y sobre todo a la violencia. Así que esos serán los dos puntos importantes. Y es importante en el hogar, ¿quiénes son los que están ahí? Los niños también, los jóvenes. Estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud calcula que 1.000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo sufrieron algún tipo de abuso sexual, físico, emocional o de abandono en el último año. Imagínate, son datos estadísticos escalofriantes. Y si podemos hablar de esto, incluso podemos mencionar países de lo que conlleva a nuestra división interamericana. Y podemos hablar incluso de un lugar en el Distrito Federal, en el país de México, que está catalogado como el lugar, en primer lugar, de feminicidios. Imagínate tú en qué grado estamos. Qué triste. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de la Mujer en el territorio de Interamérica para concientizar sobre el abuso, la violencia intrafamiliar? Bueno, el Ministerio de la Mujer trabaja y está trabajando en este particular porque consideramos que es un punto sumamente importante. Y lo hacemos ahora utilizando los medios de comunicación como ahora estamos, Susi. Y hoy en día estamos transmitiendo a través de diferentes radiofusoras en diferentes países. Estamos en las redes sociales, estamos haciendo promociones, spots, videos que hagan concientización para no específicamente, bueno, sí, a las personas violentadas, pero sobre todo a aquellas que están incurriendo en estos hechos para hacer algún cambio en esta dinámica. Edith, la Biblia nos enseña a perdonar las ofensas. Sí. ¿Debe una víctima de violencia intrafamiliar, además de perdonar a su agresor, no denunciar, quedarse callada? Bueno, tocas puntos neurálgicos, Susi. El perdón involucra consecuencias. Hay una frase tangible que nos arroja luz hasta este momento en ese punto. Todo lo que tú hagas tiene una consecuencia. Haces cosas buenas, tendrás consecuencias buenas. Haces cosas incorrectas, de esa misma forma serán las consecuencias. El perdón lo necesitamos todos y también debemos proveerlo todos, aunque no es fácil. Sin embargo, la persona que es violentada sufre y el agresor necesita ayuda. Así que por tal motivo, cuando tú preguntas esto, debemos decir enfáticamente que no debemos callar. Porque si calla la persona violentada,
esto se vuelve un círculo, el famoso círculo de la violencia. Y entonces callamos porque en un momento decimos, mira, ya no va a pasar. O te traigo flores, o te traigo unos chocolates, y lloramos. Pero cuando esto es reincidencia, entonces hablamos del famoso círculo de la violencia. El perdón se debe otorgar, pero con el perdón están las consecuencias. Y una de las consecuencias debieran ser hablar para que finalmente y de tajo podamos romper el círculo de la violencia. Generalmente cuando tenemos un problema y nos decidimos a hablar, acudimos a nuestro pastor de iglesia, sí, o con algún miembro con quien sentimos confianza. ¿De qué manera se está equipando a los líderes y a los miembros de iglesia para poner fin al abuso en su esfera de influencia? Bueno, el equipamiento es permanente. El equipar es constante. Y algunos asuntos que nos ayudan para equipar a esos líderes que mencionas, o incluso a la iglesia, a la población en general, tiene que ver con recursos, con seminarios de familia, con los talleres prematrimoniales, que esto tiene que ver con prevención y decir qué es lo que pasa si incurrimos en esto. Y entonces es una instrucción constante que estamos dando a los líderes, a la iglesia, a las parejas, a los hijos, para que hagamos nuevamente la palabra conciencia y entonces no caer en estos aspectos. Muy importante. Bueno, volvamos al sábado 28. ¿Qué recursos hay disponibles y cómo se sugiere que se celebre ese día en las iglesias? Sí, bueno, ya lo hemos mencionado, tenemos los recursos para este día, específicamente el sábado 28 de agosto, y tenemos un tema muy especial denominado Paz en el Hogar, donde esperamos que cada iglesia en el momento del sábado por la mañana pueda abordar esta temática y entonces puedan instruir, puedan hablar con toda la iglesia sobre este punto. Y para el sábado de tarde estamos proveyendo precisamente una temática sobre pornografía como un tipo de adicción y como un tipo de llegar a la violencia en la pareja. Esperamos que cada iglesia, cada líder pueda asumir la responsabilidad para atender esto e incluso invitar a personas profesionales que puedan abordar los temas para ayudar mejor a la iglesia. Antes de terminar nuestra entrevista, si hay alguien que necesita ayuda o encontrar recursos, ¿a dónde puede acudir? Gracias, Susi. Yo quiero hablar puntualmente a ustedes que nos están escuchando. Y si tú eres una mujer, eres un joven o eres un niño violentado, es importante que no calles. Háblalo, dilo. Ahí hubo un tiempo un eslogan que se habló mucho en algunos países que mencionaba, dilo a quien más confianza lo tengas. Y aquí encaja perfecto. No sabemos qué personas estén a tu alrededor, pero hay que ir, buscar ayuda con alguna persona que sea de total confianza, que podamos abrirnos y decir lo que está pasando sin temor y entonces llevar los pasos correctos para una restauración correcta. Hablar, eso es lo más importante. Exactamente, no callar. No hablar. callar. Y recordemos que juntos podemos ayudar a crear iglesias seguras. Edith, que Dios continúe bendiciendo este ministerio tan importante que diriges. Muchas gracias, Susi, y gracias por este espacio. Y queremos recordarle a todos los que nos ven que Ending Out, no a la violencia, no te calles, no es solamente un día, Susi, no es solamente el 28 de agosto. Queremos que la no violencia sean acciones permanentes en toda nuestra vida y con ello crear entornos saludables en nuestra familia, en la comunidad y por lo tanto en la sociedad. Así sea. A ustedes que nos acompañaron, gracias. Hasta la próxima.